Estas formalmente son las tres propiedades que nos van a permitir medir, cuantificar, caracterizar la capacidad que tiene una unidad hidrogeológica para almacenar agua. No nada más los acuíferos, también los acuitardos, también las bases impermeables. ¿De acuerdo? Coeficiente de almacenamiento, S de storage, coeficiente de almacenamiento específico, specific storage, y rendimiento específico, specific yield. Bueno, esas son las tres propiedades que nos van a permitir medir la capacidad de almacenamiento. Los acrónimos los pongo aquí en el... Bueno, ahí están. Ahí está lo que quiere decir cada uno de los acrónimos. Bueno, vamos a empezar entonces con el proceso de cómo almacena agua un acuífero libre. Un acuífero libre. Ok, un acuífero libre digamos, va a almacenar y va a ceder agua a partir o a través del drenado físico de los poros que se encuentren interconectados en una formación geológica. ¿De acuerdo? Entonces, en una formación geológica específica, donde tenemos una serie de poros, donde tenemos huecos, donde tenemos intersticios, un acuífero libre va a almacenar agua dentro de esos poros y el acuífero libre nos va a ceder agua a partir de la capacidad que tiene ese propio acuífero de cedernos agua por medio del drenado físico de los poros que se encuentran interconectados. Nosotros a través del bombeo lo que vamos a hacer es drenar, vaciar, digamos, mecánicamente, físicamente, el agua que se encuentre conectada en los poros interconectados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso queda claro? ¿Queda claro ese mecanismo? Solo vamos a poder ceder agua a partir de los poros que se encuentren interconectados. Interconectados. ¿Ok? Nada más una pregunta porque como que infiero que muchos están transcribiendo lo que está en el PowerPoint. No lo están haciendo así, ¿verdad? Porque les di el PowerPoint desde inicio de clase. Entonces, anoten lo que les estoy diciendo. No transcriban, si no, no nos vamos a entender absolutamente para nada. No transcriban, tengan el PowerPoint a la mano o el PDF y anoten lo que yo voy diciendo. Bueno, entonces les decía, un acuífero libre nos va a ceder agua a partir de la extracción mecánica del agua que está almacenada en los poros interconectados. Acuérdense que la propiedad que nos mide la capacidad de interconexión de esos poros es la porosidad efectiva. Entonces, la capacidad que tiene un acuífero que funciona como libre. Un momento, por favor. Ok, perdón. Entonces, les decía, la capacidad formalmente hablando que mide qué tanto almacenamiento de agua podemos tener en un acuífero libre y la capacidad que tiene ese acuífero libre para cedernos agua se denomina rendimiento específico, S sub Y. ¿Ok? ¿Cómo vamos a obtener ese sub Y? Pues muy fácil, lo vamos a igualar a la porosidad efectiva. Porque si recuerdan, es precisamente la propiedad efectiva la que me permite medir, digamos, el porcentaje de poros que se encuentran interconectados en una roca. ¿Ok? Entonces, recapitulando rápidamente, tenemos un acuífero libre. ¿Cómo va a almacenar y cedernos agua un acuífero libre? Pues a través del drenado físico del poro que se encuentre interconectado. A través del bombeo vamos a secar, vamos a sacar el agua que se encuentra almacenada en el poro interconectado. ¿Cuál es la propiedad que me mide esa capacidad de almacenamiento en un acuífero que funcione como libre? Pues el rendimiento específico, S sub Y. ¿Y a cuánto y cómo vamos a estimar el coeficiente, el rendimiento específico? Lo vamos a estimar igualándolo a la porosidad efectiva.
porque es precisamente la porosidad efectiva de ese acuífero el que me mide el porcentaje de los poros interconectados que tiene esa formación geológica, que tiene esa unidad, que tiene ese acuífero. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No hay Sí. dudas? Ok, bien. Bueno, entonces, ya que entendimos eso, imagínense que tenemos aquí en este diagrama una columna de acuífero. Dentro del acuífero yo extraigo una columna y esa columna va a tener dimensiones de área unitaria, 1 metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado, no importa, una unidad cuadrada, y va a tener una altura equivalente al espesor saturado del acuífero. Al espesor saturado del acuífero. ¿Se acuerdan qué es el espesor saturado? ¿Quién nos recuerda qué es el espesor saturado del acuífero? Es Es la la magnitud distancia que va de... freático. Ajá. Rubén. No, pues no era la magnitud desde el nivel freático al basamiento. Exacto. Es la distancia que existe desde el nivel freático al basamento en el acuífero libre. Ok, entonces, si tenemos una columna de acuífero de área unitaria y altura equivalente al espesor saturado, fíjense el diagrama, y tenemos la superficie freática en un punto, en una posición determinada, que esto lo asemeja esta línea puntada aquí que estoy señalando. Bueno, generamos un bombeo a través de un pozo y deprimimos la superficie freática una unidad. Lo que siempre sucede cuando generamos un bombeo es que la superficie freática la abatimos, se dice, se deprime, se desciende o se abate. Vamos a suponer que abatimos esta superficie freática una unidad, 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro. Bueno, de ese abatimiento estamos obteniendo un volumen de agua. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ok, ese volumen de agua, ¿a cuánto equivale? Pues equivale al rendimiento específico, equivale a la porosidad efectiva. No voy a obtener un volumen mayor al equivalente del rendimiento específico o bien al equivalente de la porosidad efectiva en ese acuífero que funciona hidráulicamente como libre. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? ¿Sí? No, profe, ¿lo puede explicar otra vez? Sí. A ver. Tenemos una columna de acuífero, esto sí queda claro, una columna que tiene estas dimensiones, ¿no? Y tenemos una columna de área unitaria y de altura equivalente al espesor saturado. Y tenemos el nivel freático en una posición determinada. Estática le llamamos porque todavía no hemos generado ningún tipo de bombeo. ¿Queda claro? Ok. Colocamos un pozo y ponemos a bombear ese acuífero. Lo que sucede cuando generamos un bombeo es que esta superficie freática se abate. Ya en el siguiente tema de hidráulica de pozos estaremos hablando muy detenidamente de ese abatimiento generado por el bombeo. Ahorita nada más tengan en la mente que cuando generamos un bombeo, esa superficie baja, desciende. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? De ese Sí. descenso o de ese abatimiento, estamos obteniendo un volumen de agua. Es como cuando ustedes, no sé, tienen una Coca-Cola y le toman con un popote. Antes la Coca-Cola dentro del vaso tiene un nivel. ¿Estamos de acuerdo? Cuando toman con el popote, ¿qué le pasa al nivel? Pues el nivel baja. El nivel de la Coca-Cola en el interior del vaso baja. Y ustedes obtuvieron un volumen. De ese diferencial de superficies, obtuvieron un volumen. ¿Estamos de acuerdo? Ok, aquí exactamente igual, generamos un bombeo, la superficie freática estuvo en una posición, a la hora de bombearla, desciendo el nivel y entonces el acuífero me está cediendo un volumen. ¿Sí queda claro? Ok, ¿cuánto es el volumen de ese acuífero que me está cediendo? ¿Cuánto es el volumen que ese acuífero me está cediendo? ¿Qué volumen tiene ese acuífero? La capacidad de cederme. Ah, pues un volumen equivalente al rendimiento específico o equivalente a la porosidad efectiva o equivalente, dicho en español, al volumen que está almacenado en los poros interconectados. No voy a poder sacar más cantidad de agua que el equivalente al rendimiento específico y por lo tanto el equivalente a la porosidad efectiva. Ok, ok. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Ok, profe. ok. ¿Qué? Me regreso, fíjense a los valores indicativos.
Si, por ejemplo, esta columna está formada por una arenisca, entonces, esa arenisca me dice que va a tener una porosidad del 10 al 20%, porosidad efectiva. Vamos a suponer que en promedio tenemos 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que del volumen almacenado, la arenisca me va a ceder el 15% de ese volumen almacenado. No voy a poderle sacar más a esa arenisca más que el 15% del volumen que se encuentra almacenado. ¿Por qué? Porque es el equivalente al volumen que tiene esa arenisca de poros interconectados. Y es lo que el acuífero me va a poder ceder. ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí? ¿Para todos? Sí, profesor. Ok, entonces, muy bien. La porosidad total, pues es equivalente también a decir, es la suma del rendimiento específico más la retención específica, ¿verdad? Es decir, la capacidad total de almacenamiento del acuífero. Lo que totalmente, acumuladamente puede almacenar un acuífero es igual, pues en español, ¿verdad? A lo que le puedo sacar menos lo que no le puedo sacar. ¿Qué es lo que le puedo sacar cuando el acuífero es libre? El rendimiento específico. ¿Qué es lo que no le puedo sacar? La retención específica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quedó claro? Bueno, bien. Entonces, en este diagrama, imagínense que ahora tenemos, este diagrama supone un acuífero libre, en el que aquí tenemos la superficie del terreno, fíjense bien. Aquí, en este punto, tenemos el nivel freático, antes del bombeo. Antes del bombeo, esto era zona no saturada y esto zona saturada. ¿Sí lo ven? Es decir, esta línea supone el nivel freático. Entonces quiere decir, arriba del nivel freático tengo zona no saturada, abajo del nivel freático tengo zona saturada, ¿verdad? Ok, coloco un pozo y empiezo a bombear. El nivel desciende en el interior, en el interior del pozo, el nivel freático desciende porque estoy generando una descarga, una extracción, un caudal de extracción. Y ya veremos, no, ahorita no quiero confundirlos, alrededor del pozo, ese nivel va a descender no como un plano, sino que va a descender como un cono. Y ya lo platicaremos y ya le meteremos bastante matemática al asunto. Bueno, ahorita nada más apréndanse o entiendan que el nivel freático desciende a medida que vamos extrayendo. Entonces, esto que inicialmente era zona saturada, ¿cómo se volvió ahora? Una zona insaturada. Una zona no saturada. ¿Por qué? Porque estoy secando, drenando el agua que se encuentra en el interior de los poros, pero que están interconectados. ¿De acuerdo? Y entonces ese es el mecanismo por medio del cual un acuífero libre nos está cediendo agua. ¿Quedó claro? Entonces, este es el mecanismo o el proceso o el efecto por medio del cual un acuífero libre nos puede ceder agua, por efecto del drenado físico de los poros que se encuentran interconectados, y eso lo vamos a medir con una propiedad que se llama rendimiento específico. Ok, bueno. Está bien estudiado que más o menos el rendimiento específico de una unidad de un acuífero varía del 1 al 20%. ¿Ok? Y realmente, más comúnmente, el rendimiento específico varía del 5 al 15%. ¿Ok? Decir aquí que un acuífero libre tiene un rendimiento específico del 1%, pues es hablar prácticamente ya de una unidad que no es un acuífero, porque el rendimiento específico es demasiado bajo, el 1%. Imagínense que de una unidad geológica, solo esta unidad geológica me pueda ceder solamente el 1% de lo que está almacenado. Pues quiere decir que tiene muy poca capacidad de almacenamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ya francamente esa unidad hidrogeológica no la podríamos estar clasificando como un acuífero. Por eso, cuando hablamos formalmente hablando de un acuífero, propiamente hablando de un acuífero, la capacidad o el rendimiento específico va a ser más o menos del 5 al 15%. Es decir, está bien estudiado que si el acuífero que tienen es libre, pues el rendimiento específico va a variar más o menos del 5 en un valor mínimo común hasta el 15% en un valor máximo común. Por supuesto que hay valores estadísticamente atípicos, pero más o menos el rendimiento específico va a variar del 5 al 15%. ¿Ok? Les pregunto, ¿de qué depende de que un acuífero libre tenga un rendimiento específico del 5%
¿O de qué depende de que un acuífero libre tenga un rendimiento específico del 15%? ¿O de qué depende de que tengamos 10, 12%? ¿De qué depende de que nos estemos acercando al valor mínimo de este intervalo o al valor máximo? ¿Qué lo controla? La geología del acuífero. Ajá, más comúnmente. Sí, la geología está perfectamente bien contestado, pero en específico, ¿Su porosidad? pues la granulometría, ¿no? Pero sí, la geología, la litología. Si tenemos una litología formada por una granulometría fina, pues me voy a estar pegando al 5%. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tenemos un acuífero libre formado por tal vez una intercalación de depósitos lacustres con cenizas volcánicas, pues voy a estar cerca del 5, 6, 7%. Si tengo un acuífero libre formado por gravas con arenas gruesas, ¿sí? Poco cementadas, pues entonces me voy a estar pegando al 15%. Lo que controla esta variabilidad geológica, esta variabilidad del rendimiento específico, pues es, como su compañera lo dijo, la geología y más comúnmente la granulometría, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pero entonces otra vez, cuando estén trabajando con un acuífero libre y necesiten valores de rendimiento específico, ya saben que esos valores de rendimiento específico van a variar del 5 al 15%. ¿Ok? Está bien estudiado eso. Bueno, ok. Bueno, este es un como gráfico que creo que está la verdad sobredimensionado, pero bueno, se los dejo ahí en los apuntes para que lo tengan, que permite medir en el eje horizontal el tamaño de grano contra el porcentaje, digamos, de la razón de espacios, Ahorita la vamos a entender. Y tenemos tres curvas. Tenemos la curva, esta curva es la curva que nos da valores de rendimiento específico, esta curva nos da valores de retención específica y esta curva nos da valores de porosidad para diferente tipo de tamaño de grano. Por ejemplo, si estamos analizando arenas finas, que estamos más o menos en este intervalo de 0.1 milímetros, pues yo quiero saber el valor de rendimiento específico, entonces prolongo este valor hasta que intersecte con la curva de rendimiento específico y leo, pues podría tener hasta 30%. Una retención específica como del 12 y una porosidad como del 40 y tantos. La verdad está sobreestimado esta gráfica. Siempre les digo a los alumnos, les digo a ustedes que más o menos lo que yo he visto es que si a esta gráfica le quitan 10%, más o menos es correcta, ¿sí? Es decir, si el tamaño de grano es 0.1 milímetros, nos vamos al rendimiento específico y tenemos que es del orden del 30%, pues quítenle 10, más o menos debería ser como del 20%. ¿Ok? Está sobreestimado, la verdad, bastante sobreestimado. Bueno, pero como les decía, ¿cómo van a obtener valores guía? Pues en función de la literatura. La literatura tiene reportados muchísimos valores de porosidad total, de porosidad efectiva, de rendimiento específico, para arenas, para gravas, para depósitos volcánicos, para rocas metamórficas. Entonces, pues, de hecho van a tener que hacer, el siguiente entregable va a ser buscar este tipo de valores de acuerdo a lo que tiene reportado la literatura, se los voy anticipando, para que ustedes hagan una pequeña base de datos, una tabla, y hagan un análisis estadístico para que ustedes mismos sensibilicen, pues cómo varía, por ejemplo, el rendimiento específico en areniscas. Y ahora, ¿cómo se compara el valor de rendimiento específico de areniscas contra basaltos o contra conglomerados o contra lacustres o contra limos? ¿De acuerdo? Entonces, váyanlo buscando porque es lo que van a tener que hacer para el siguiente entregable. Buscar información reportada en la literatura de los parámetros hidráulicos que vamos a ver para cada tipo de litología. ¿De acuerdo? Y obviamente, mientras más valores tengan, mejor estadística van a poder hacer. No pueden hacer una estadística con 4 valores, ¿verdad? Tienen que tener por lo menos 20, 30, 40 valores de cada litología para medianamente poder hacer una estadística, sacar una media, sacar una mediana, ver si la distribución es normal, graficar un box plot, calcular valores atípicos, ver cuál es la desviación estándar, o sea, en qué valores nos estamos moviendo de acuerdo a cada parámetro hidráulico. Bueno, ok. Perfecto. Bueno, entonces, así es como funciona el mecanismo por medio del cual un acuífero libre nos puede ceder agua. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a ver la dinámica de un acuífero confinado, que es totalmente diferente. Fíjense bien. Lástima que este dibujo salió un poco movido, pero bueno, nos permite entender
razonablemente bien el mecanismo. A ver, tenemos un acuífero confinado, fíjense en la figura de abajo, en el cual tenemos, esta es la superficie del terreno, aquí arriba esta es la superficie del terreno, ¿de acuerdo? Es el nivel piezométrico. En este caso, este es el nivel piezométrico. Esta línea de aquí que ven es el nivel piezométrico. Ok. Aquí tengo una primera capa confinante, un acuitardo. Después le subyace propiamente el acuífero confinado y después del acuífero confinado le subyace un basamento. Quiere decir que este es el acuífero. Entonces, generamos un pozo, lo ranuramos en el acuífero confinado y empezamos a extraer agua del acuífero confinado. ¿Qué es lo que va a pasar con el nivel piezométrico? El nivel piezométrico igualmente va a descender y alrededor del pozo, como les había dicho anteriormente, se va a formar un cono que llamaremos en su momento cono de bombeo y cono de abatimiento. Y estas líneas pseudocirculares nada más indican que el flujo es radial alrededor del pozo y entonces cada vez que cuando estudiemos bombeo vamos a tener que meternos en modelos matemáticos radiales, esféricos, lineales, ya lo veremos. Bueno, ok, entonces, a ver, lo que quiero que vean es esto perfectamente bien. Antes del bombeo, antes de generar cualquier tipo de bombeo, yo analizo aquí el medio y el medio está totalmente saturado con agua. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos los poros están saturados con agua. ¿De acuerdo? Ok. Después empiezo a generar bombeo. Y el nivel piezométrico, no freático, porque estamos hablando de un acuífero confinado, desciende. Desciende hasta este punto. Justo por arriba de lo que hemos llamado techo estratigráfico. ¿Se acuerdan el concepto, verdad? Techo estratigráfico. Que nos indica que tenemos un nivel energético y entonces ese nivel piezométrico está por arriba del techo del acuífero. Entonces tenemos el nivel piezométrico por arriba. Quiere decir que ya extrajimos una cantidad importante de agua. Bueno, en ese punto, ¿cómo sigue estando el medio? ¿Cómo siguen estando los poros de este acuífero? ¿Saturados o no saturados? Saturados. Saturados. Entonces, ¿ven la, digamos, la inconsistencia o la ironía del asunto? Yo inicialmente empecé con una saturación total de poros. Después genero un bombeo y una extracción, obtengo un volumen, pero después de obtener ese volumen, los poros siguen estando perfectamente saturados con agua. Ah, caray, entonces, ¿de dónde obtuve ese volumen de agua si no estoy secando los poros? Si los poros siguen estando perfectamente saturados con agua. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces les No tiene pregunto, sentido. ¿de dónde viene el agua que estamos extrayendo de un acuífero libre? De un acuífero, perdón, confinado. De un acuífero libre ya vimos que sí, estoy muy lógicamente, ¿no? Drenando los poros, secando los poros. Pero de un acuífero confinado, no. Un acuífero confinado, siguen los poros perfectamente saturados y yo ya obtuve un volumen de agua. ¿De dónde? ¿Cuál es el mecanismo entonces que controla cuánta agua me puede ceder un acuífero confinado? El nivel piezométrico, o sea, hasta que el nivel piezométrico esté debajo de estas capas de roca, entonces ya no podrás sacar más agua. O sea, tiene cierta capacidad hasta que ya agotes los recursos. No. No, ¿cuál es el mecanismo físico? Así como el mecanismo físico era que estoy drenando los poros que están interconectados en un acuífero libre, aquí el mecanismo por medio del cual un acuífero libre me cede agua, ¿cuál creen que sea? Si no estoy secando los poros, no los estoy drenando. Puede ser de cómo fluye de manera lateral el agua. No, no va por ahí. A mí A se me ver, ocurre que la presión litostática. esa tiene relación. Esa tiene relación. A ver, fíjense, ¿qué está haciendo la presión litostática? Quiero entenderte. Me imagino que te refieres a la presión litostática de este acuitardo que está por encima de este acuífero. O sea, tienes ahí, no lo sé, tal vez 80, 100, 200 metros de roca de baja permeabilidad que está imprimiéndole una presión adicional al acuífero confinado, ¿cierto? Sí. Ok, ¿y qué? Vas bien.
¿Qué le hace? ¿Qué creen que le haga esos 100 o 150 metros de roca sobre el acuífero confinado? ¿Qué está generando? Que aumente la presión del poro. Sí, pero físicamente, ¿qué le está haciendo a la roca de abajo? ¿La puede estar como un tipo estirando para que se pueda abrir? No la está estirando, al Como contrario. Exprimiendo. Pues sí, bueno, suena feo eso, ¿no? Más ingenieril. La está comprimiendo. Está comprimiendo. La está comprimiendo. A ver, desde antes empecemos. ¿Las rocas son compresibles o no lo son? Sí, sí son. Sí son compresibles a cierta tasa y depende de qué roca estamos hablando. Hay de compresibilidades a compresibilidades. Entonces, ¿esto qué está generando? Que el acuitardo de arriba esté generando una compresión en el acuífero. Y cuando estamos extrayendo agua, el agua está generando una compresión adicional. La extracción está generando una despresurización adicional. Entonces, ahorita lo explicamos. El mecanismo, digamos, por medio del cual un acuífero libre nos cede agua, es a partir de una propiedad muy importante en hidrogeología que se llama elasticidad. Sí, las rocas son elásticas y las rocas son compresibles. Y es esa propiedad la que nos está generando que el acuífero libre nos ceda agua. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Bueno, fíjense bien en esta lámina. Este es un ejemplo muy didáctico y muy sencillo de entender. Si yo tengo un sistema elástico, por ejemplo una llanta, como lo tengo aquí en la fotografía, y en la llanta ya tiene, estamos de acuerdo, en el interior un fluido que es el aire, ¿cierto? Y el aire tiene ya una presión específica. Si yo lleno de aire la llanta, es decir, le aumento la presión al sistema, ¿qué le pasa digamos, al esqueleto sólido de la llanta? Se va a estirar. Se estira, se expande. Y el fluido en el interior, para guardar un equilibrio, ¿qué le pasa al fluido que ya estaba en el interior? ¿Se comprime? Se comprime, se contrae. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un sistema elástico, cuando yo aumento la presión, el esqueleto sólido de ese sistema elástico se expande y el fluido en su interior se contrae. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, ahora, ¿qué pasa cuando yo libero la presión en ese sistema? ¿Qué le pasa al esqueleto sólido cuando ahora yo le saco aire a esa llanta? Recupera su forma original. Pues no lo sé si va a recuperar su forma original, porque no sé qué tanto la deformé, pero sí va a contraerse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí se va a contraer. Ok, ¿y el fluido en el interior? Se va a descomprimir. O sea, a expandir. Se va a expandir. Sí. Ok. Esto es lo que estamos haciendo cuando extraemos agua de un acuífero confinado. Estamos despresurizando un sistema cuando extraemos agua de un acuífero confinado. Estamos liberando la presión por medio de un bombeo. Entonces, ¿qué le pasa al esqueleto sólido? ¿Qué le pasa al esqueleto sólido de ese acuífero confinado? Aquí está, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la roca? Se comprime. Y de esa compresión obtengo un volumen de agua. Ok, y después el agua subterránea en el interior de esa formación se expande. Y de esa expansión obtengo también un volumen de agua. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, tanto de esa compresión de roca como de esa expansión obtengo el volumen que me está cediendo un acuífero confinado. De la compresión de la roca y de la expansión del agua. Incluso
Por ahí en física les han de haber dicho a ustedes que el agua es incompresible, ¿verdad? Yo creo que se acuerdan de esa frase famosa de que el agua es incompresible. Eso es falso. El agua, claro que se comprime, claro que se expande a una tasa muy baja. ¿De acuerdo? Entonces, repito, cuando tenemos un sistema que funciona como un sistema elástico, como un acuífero confinado, y estoy liberando la presión a través del bombeo, estoy comprimiendo la roca. Y de esa compresión obtengo un volumen. Y después el agua en el interior se expande. Y de esa expansión obtengo otro porcentaje de volumen. Por supuesto que la mayor cantidad, esto ténganlo muy presente y anótenlo con mucha claridad, por supuesto que la mayor cantidad de volumen que voy a obtener de un acuífero confinado se deriva de la compresión de la roca, mucho más que de la expansión del agua. Pero también de la expansión del agua voy a obtener un volumen, posiblemente un 10, 12, 7, 6% por ahí. Básicamente el 90, 80 y tantos por ciento del agua que voy a estar, que un acuífero confinado me va a estar cediendo, proviene de la compresión, de la elasticidad de la roca. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, ahora díganme ustedes, ¿qué pasa cuando sistemáticamente y continuamente a lo largo del tiempo voy despresurizando un sistema confinado? Es decir, voy liberando la presión y liberando la presión y liberando la presión. ¿Qué le pasa al esqueleto sólido? Va a colapsar. Bueno, ¿Puede ocurrir subsidencia? hay subsidencia del terreno. La roca se empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir. Si no le doy descanso a ese sistema elástico, si no dejo que ese sistema elástico repose y a través de una serie de pozos voy despresurizando el sistema a lo largo de días, meses, años, sin parar, sin parar, sin parar, entonces voy a tener hundimiento del terreno y voy a tener subsidencia. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Ah, ¿ya entendieron por qué en la Ciudad de México hay subsidencia entonces? Pues por esto, exactamente por esto vivimos en una ciudad con subsidencia, porque seguimos despresurizando un acuífero que, ¿cómo creen que se comporta? Pues como confinado. Y entonces estamos comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo una roca que ya de por sí es compresible. Las arcillas de la Ciudad de México ya naturalmente son compresibles. Y si además aceleramos esa compresión, pues entonces tengo subsidencia del terreno. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Por eso en acuíferos libres es muy poco común tener subsidencia del terreno. ¿En dónde pasan las subsidencias del terreno? Pues en acuíferos que son confinados, semiconfinados. Ok. Y para que vean cómo se comprime el terreno, fíjense en esta fotografía. Este es una fotografía del Valle de San Joaquín, uno de los valles en California que más tiene subsidencia. Este letrerito quiere decir que la topografía se encontraba en 1925 en este punto. En este punto, ¿eh? Y en 1955 la topografía estaba aquí. Y cuando se tomó la fotografía en 1977, vean lo que se ha hundido el terreno de 1925 a 1977. Por efecto del hundimiento de la extracción de agua subterránea. ¿Ok? Sale. Aquí también tenemos mucho hundimiento y también tenemos nuestras fotografías espectaculares. ¿Ok? Hay un artículo que publicamos una fotografía también ahí en el Valle de Aragón, donde tenemos también un testigo, digamos, un pozo que se dejó como testigo y también se ve algo así. Entonces vean todo lo que se ha hundido, saquen más o menos la proporción. Este hombre, que era en ese momento el director del Servicio Geológico de Estados Unidos, medía 1,87, casi 1,90, no era ningún chaparrito. ¿Ok? Entonces calculen lo que se ha hundido el terreno aquí. ¿De acuerdo? Por efecto de subsidencia, por efecto de hundimiento. ¿Quedó claro entonces? Ok, bien. Profesor, Entonces, sí. ah, Adelante. una pregunta. Cuando se refiere al descanso de esta extracción, ¿solo se refiere a parar la extracción? Así de sencillo.
Lo que debíamos hacer es detener la extracción. Eventualmente el sistema pues, tendría cierta capacidad, digamos, para descomprimirse un poco y no seguir comprimiéndose. Pero No, si, ok, maestro. ¿sí? Gracias. Pero si nosotros tenemos, imagínate, en la Ciudad de México tenemos 600 pozos. En la Cuenca de México tenemos más de 4,500 pozos que están sacando agua, como dicen los gringos, 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días, no descansan un solo segundo de extraer agua, más que cuando se le hace mantenimiento al pozo. Entonces, estamos extrayendo agua las 24 horas del día de 4,500 pozos de un acuífero confinado. Entonces, estamos comprimiendo la roca, y toda la subsidencia, pues jamás en la vida va a acabar. ¿De acuerdo? Y ya tenemos tasas de subsidencia enormes de hasta 40 centímetros anuales. 40 centímetros cada año se va hundiendo la Ciudad de México en la zona sobre todo en la zona oriente, aeropuerto, Nezahualcóyotl, bueno, estoy fuera de la ciudad, Chalco, etcétera, etcétera. En la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en los 80s, se detuvo, se cerraron varios pozos precisamente para frenar un poco la subsidencia, y sí, la subsidencia se frenó un poco. Ya ahorita la subsidencia en el centro histórico es como del orden de 10, 12 centímetros al año. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, hay mucho trabajo publicado de subsidencia y también van a tener ahí que leer algún artículo que tenemos y en general muchos temas de subsidencia. Bueno, ok. Ok, entonces, ahora, como dijimos que en acuíferos libres, la propiedad que me permite medir esa capacidad que tiene un acuífero para cederme agua es el rendimiento específico, S sub Y. En acuíferos confinados, la misma propiedad la vamos a denominar coeficiente de almacenamiento, S mayúscula. O coeficiente de almacenamiento elástico, simplemente coeficiente de almacenamiento. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces, esta propiedad, coeficiente de almacenamiento en acuíferos confinados, es análoga a la propiedad de rendimiento específico en acuíferos libres. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, bueno, entonces, así como explicamos la vez pasada lo de una columna, vamos a suponer ahora que tenemos una columna de un acuífero confinado. Tenemos un acuífero confinado y extraemos una columnita. Esa columna otra vez va a tener una unitaria, una superficie unitaria, pero ahora, fíjense bien, va a tener una altura del acuitardo más el espesor saturado. La altura de la columna es el acuitardo más el espesor saturado. Ok, entonces fíjense bien, tenemos el nivel piezométrico o la superficie piezométrica en una posición estática. Generamos un bombeo. ¿Y qué le pasa a la superficie piezométrica cuando generamos un bombeo? Se abate, se deprime. Ok, la vamos a deprimir una unidad. 1 metro, 1 centímetro, 1 kilómetro, una unidad. Ok, de esa depresión, de ese abatimiento, estamos obteniendo de nuevo un volumen. El acuífero confinado nos está cediendo un volumen. ¿Sí queda claro? Ok, ¿cuánto nos está cediendo el acuífero confinado ahora? Ah, pues el equivalente al coeficiente de almacenamiento. El equivalente al coeficiente de almacenamiento. No el equivalente al rendimiento específico, aclárenlo en sus apuntes. No el equivalente a la porosidad efectiva, el equivalente al coeficiente de almacenamiento. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Los veo así con sus caras. No dicen sí, no dicen no, no mueven, no hacen nada, no puedo interpretar sus gestos. O sea, ¿entendimos o no entendimos? ¿Hay alguien que no? Sí. ¿Puede volver a Adelante. explicar? Es que se me fue el internet. Ah, ok, no pasa nada, todos nos ha pasado. Ok. A ver, entonces tenemos una columna de acuífero otra vez, y esa columna de acuífero tiene un área unitaria y una altura equivalente al acuitardo más el espesor saturado. ¿Sí? Tenemos el nivel piezométrico en una posición estático y generamos un bombeo, un pozo y un bombeo. Ahora,
al generar una extracción, vamos a batir el nivel piezométrico una unidad. Y del abatimiento de ese nivel piezométrico, el acuífero confinado nos está cediendo un volumen de agua. Ok, ¿cuánto es el volumen que nos puede ceder? Pues el equivalente a la propiedad que estamos llamando coeficiente de almacenamiento. A diferencia de lo que obteníamos en un acuífero libre, que era rendimiento específico. Aquí no vamos a estar obteniendo un volumen de agua equivalente al rendimiento específico o equivalente a la porosidad efectiva. Vamos a estar obteniendo un volumen equivalente al coeficiente de almacenamiento. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, para todos. Ok. Sí, profesor. Te veo aquí justo enfrente, Jennifer Pérez. ¿Tienes alguna duda? Está bien, porque te veo que no. Todo bien. Todo bien, perfecto, excelente. Muy bien. Los demás, Roberto, Angélica, Aarón, todo al tirísimo. Perfecto, sale. Entonces, fíjense bien, ahora, bueno, primero, paréntesis. ¿Ven primero la importancia de poder caracterizar de manera muy adecuada el tipo de acuífero? Porque dependiendo el tipo de acuífero, es nada menos y nada más el volumen que ese acuífero le va a dar la gana cederme. Si yo estoy caracterizando mal el acuífero, estoy entendiendo mal el problema y creo que el acuífero es libre cuando es confinado, o creo que es confinado cuando el acuífero es libre, pues entonces ya no voy a poder hacer estimaciones ingenieriles adecuadas de cuánto es el volumen que ese acuífero me va a poder ceder, porque ya vimos que si el acuífero es libre, tiene un mecanismo, y si el acuífero es confinado, tiene otro mecanismo. ¿Sí quedó claro la diferencia? Entonces, bien importante desde el principio poder entender perfectamente bien el tipo de acuífero con el que estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, bien. Sí. Así, sí, ¿alguien iba a decir algo? No, que quedó claro. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, así como el acuífero libre tiene valores indicativos para el rendimiento específico, el acuífero confinado también tiene valores indicativos para ahorita no copien la ecuación, vamos a entenderla al ratito. Ok, que el coeficiente de almacenamiento varía, fíjense aquí abajo, de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. De 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Esos son los valores guía o los valores indicativos del coeficiente de almacenamiento. De 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, me quito esto para verlos un poquito. A ver, entonces, a ver, la pregunta del millón. Tengo dos acuíferos. Uno es libre y otro es confinado. A ver si entendimos. Los dos tienen el mismo espesor saturado y la misma área. ¿Qué acuífero me va a ceder más cantidad de agua? ¿El acuífero libre o el confinado y por qué? Es decir, más elegantemente, imagínense que yo necesito un abastecimiento importante para una ciudad grande y tengo dos targets de exploración. Uno es un acuífero libre y otro es un acuífero confinado. Y los dos tienen más o menos el mismo tamaño. Claro, porque si tuvieran tamaños diferentes, pues entonces el almacenamiento se iba a ser muy distinto. ¿Estamos de acuerdo? Pero suponiendo que tengo la misma área de los dos acuíferos y el mismo espesor saturado, pero uno funciona como libre y otro funciona como confinado, ¿qué acuífero me va a ceder mayor cantidad de agua? ¿El libre o el confinado y por qué? Yo digo que en el tiempo el acuífero libre va a ceder mayor cantidad de agua porque puede estar alimentado por otros acuíferos adyacentes, mientras que el confinado depende de la compresión de las rocas, de las capas suprayacentes. A ver, digamos, parcialmente tienes razón, Enrique, es un razonamiento interesante el que hiciste. Evidentemente el acuífero libre, al tener una conexión con una recarga, puede a la larga aportar más agua, pero quiero que contesten ya cuantitativamente. Es decir, con lo que acabamos de revisar ahorita. ¿Qué acuífero nos va a dar más agua y por qué?
ya empiecen a contestar cuantitativamente de acuerdo a las propiedades que ahorita estamos revisando. Está muy fácil la respuesta. ¿Nadie? No pasa nada si se equivocan. Den sus puntos de vista. Lo importante es ver si estamos entendiendo o no. A ver, revisen los conceptos que acabamos de platicar ahorita. Revisen las propiedades y discutamos. ¿Qué acuífero me va a ceder más volumen de agua? Por ejemplo, yo tengo una duda. Es que, bueno, ahorita que vimos los dos, como que mi duda es que aparentemente los dos tienen mecanismos diferentes. Yo creo que en los dos existe compactación, ¿no? Tanto en el libre como en el acuífero confinado. Sí, en los dos existe compactación, pero en el acuífero libre la compactación es despreciable. Ajá, Mientras no es el mecanismo principal por el que te está cediendo agua. claro. A ver. Mientras que en un acuífero confinado sí es el mecanismo principal, la compactación. A ver. Claro. Y hablamos de que en los acuíferos libres hay un rendimiento, o sea, si bien va de 20%, ¿no? Que es algo bueno en un acuífero libre, mientras que en el acuífero confinado, pues no hablamos, creo que de rendimientos, pero hablamos de el coeficiente de almacenamiento que es similar, ¿no? Es Lo lo mismo. Es exactamente Ah. lo mismo. Y ahí está la respuesta. Es exactamente lo mismo. O sea, digamos, implican lo mismo. Sí. Ok, entonces, vas bien. Ayúdenle, Enrique. Entonces, está muy sencilla la respuesta. ¿De qué acuífero voy a sacar más agua? Mucho más agua, además. No nada más poquita más. Muchísima más. Decía Alan, creo. Alan, ¿fuiste tú de libre? Sí, de libre. Bueno, es que maneja los valores del 5 al 15%. Ajá. Y en el otro maneja valores de -4, de 10 a la -4, 10 a la -5. Ahí está la respuesta. En un acuífero libre le voy a obtener, quieren el peor de los casos, el 5%, o sea, 0.05 del volumen. ¿Estamos de acuerdo? 0.05 del volumen. Mientras que en un confinado, ¿cuánto voy a estar obteniendo? 10 a la -4. 0.0005. 0.0001 del volumen. Sí. En el mejor de los casos voy a estar obteniendo el 0.0001 del volumen almacenado. Mientras que en un acuífero libre voy a estar obteniendo el 0.05 o el 0.1 o el 0.15. No, pues es mucho más. ¿Ya lo vieron? Sí, sí, sí. Sí entendimos ya entonces los conceptos de rendimiento específico y de coeficiente de almacenamiento. Me tengo que ir por un acuífero libre. Un acuífero libre me cede mucha más agua. Es decir, véanlo físicamente. Y aquí ya metemos la parte más cualitativa y más geológica. Por supuesto que es mucho más fácil drenar un hueco a que la roca me esté dando agua por la compresión. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque digo, seamos honestos, no salten sobre un basalto a ver si funciona como un tumbling. Pues no es un tumbling, un basalto, ¿verdad? Es decir, sí las rocas se comprimen a una tasa baja, pero pues es una roca. No tan fácilmente voy a comprimir una arenisca, un basalto, una andesita. ¿Cierto? Eso con el tiempo lo podré ir logrando. Por supuesto que siempre es más efectivo, pues, estar extrayendo agua de un hueco, de una serie de huecos que están interconectados y de ahí el acuífero libre me está cediendo agua. Por eso me va a ceder el 10%, el 15%, el 7% de todo lo que está almacenado. Mientras que en un acuífero confinado me está cediendo 10 a la -4, 10 a la -5. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Sale? Entonces, para que vean otra vez, ratifico la importancia de poder caracterizar el acuífero de una buena manera. Eso le llamamos en hidrogeología el modelo conceptual, tener el modelo conceptual perfectamente claro. Estoy estudiando un acuífero, quiero llevar agua a una población o quiero remediar un acuífero. Lo primero que tenemos que empezar es caracterizar el tipo de acuífero. ¿Cómo funciona el acuífero? Libre, funciona como confinado, porque entonces los mecanismos son totalmente diferentes. Ok, bueno. Muy bien.
Matemáticamente, vamos a poder estimar el coeficiente de almacenamiento mediante esta ecuación. ¿De acuerdo? La voy a anotar aquí en la pizarra. Déjenme ver dónde no sé si la tengo. Si no, abro rápido una pizarra. Así, aquí lo tengo. Ok. Entonces, a ver. Coeficiente de almacenamiento, ahorita le explicamos. Coeficiente de almacenamiento es igual a, le voy a poner aquí, voy a cambiar la simbología y le voy a poner ρW, o sea, la densidad del agua, por el espesor saturado del acuífero, que multiplica a la porosidad efectiva por un coeficiente beta más un coeficiente alfa. ¿Ok? Este es el coeficiente de almacenamiento. Ok. Coeficiente de almacenamiento. Ahorita platicamos los términos. Bueno. Ok. Beta. Es que con tanta ventana me hago bolas, chavo. Ok, vamos a ponerlo aquí. Beta es un coeficiente que me va a medir el coeficiente de compresibilidad del agua. Entonces, beta es el coeficiente de compresibilidad del agua y alfa es un coeficiente de compresibilidad de la roca. Entonces, estos son coeficientes de compresibilidad. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense bien. ρW es la densidad del agua. ¿Ok? Medida, pues, no sé, en tonelada por metro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? B es el espesor saturado del acuífero confinado. Esto acuérdense que es para acuíferos confinados. Porosidad efectiva, pues es la porosidad efectiva del acuífero confinado. Aquí, que no haya confusión al respecto. En un acuífero confinado, por supuesto que sigue teniendo porosidad efectiva. ¿Sí quedó eso claro? No quiere decir que sea el mecanismo por medio del cual el acuífero libre no cede agua. No, no lo es, pero tiene porosidad efectiva. Ok, multiplicado por el coeficiente de compresibilidad del agua y le vamos a sumar el coeficiente de compresibilidad de la roca. Aquí no quiero perder tiempo en demostrar las ecuaciones. En los libros de hidrogeología viene demostrada esta ecuación. Algunas ecuaciones las demostraremos en el curso, otras no las demostraremos en el curso. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? Ok. Si los coeficientes de compresibilidad están en metro cuadrado sobre kilogramo, es decir, estos se miden en metro cuadrado sobre kilogramo, ¿qué unidades tiene el coeficiente de almacenamiento? Hagan el análisis dimensional, por favor. ¿Cómo es metros cuadrados sobre kilogramo? ¿Esta dimensional, profe? Esa dimensional. ¿Qué decías tú el primero, perdón? No, le estaba preguntando las unidades, que era metro cuadrado sobre kilogramo. De los coeficientes de compresibilidad, sí. Ok. Metro cuadrado sobre kilogramo. Esta dimensional, ¿estamos de acuerdo? Es decir, aquí tenemos, a ver, en la densidad tenemos kilogramo sobre metro cúbico, ¿no? Que multiplicamos por
que multiplicamos por metro, ¿no? Y esto a su vez lo multiplicamos por, esto es adimensional. Esto es adimensional, beta es metro cuadrado sobre kilogramo. Y tenemos aquí metro cuadrado sobre kilogramo. Ok. Entonces tenemos aquí metro cuadrado sobre kilogramo. Y aquí tenemos, ¿no? Todo esto es metro cuadrado sobre kilogramo. Y aquí tenemos, esto es kilogramo, ¿no? Kilogramos sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. Pues todo se cancela. Cancela y listo. Nos queda adimensional. El coeficiente de almacenamiento es adimensional. ¿Ok? Así como la porosidad efectiva es adimensional o el rendimiento específico es adimensional. ¿Sí quedó claro? Ok, entonces decíamos, pues el coeficiente de almacenamiento va a variar de 10 a la menos 4 o va a variar 10 a la menos 5. Ok. Déjenme les copio esto para que tengan todos los apuntes completos de lo que vamos discutiendo. Bueno. Sale, muy bien. Ok, bueno. ¿Cómo obtenemos el coeficiente de compresibilidad de la roca? Pues generalmente en el laboratorio. En el laboratorio metemos una serie de núcleos, ¿no? Una serie de núcleos en prensas, en una prensa, generamos un esfuerzo en esa prensa y medimos el estrés que resiste esa roca con respecto a diferentes magnitudes de esfuerzo, y con eso y una serie de fórmulas empíricas medimos la compresibilidad de diferentes materiales geológicos. Aquí hay otra vez valores guía de algunas compresibilidades de materiales geológicos. Por ejemplo, una arcilla puede llegar a tener de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre kilogramo, una arena de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9 y así sucesivamente. Vean, por ejemplo, la diferencia de una roca ígnea o metamórfica que tiene 10 a la menos 11 con respecto a una arcilla. ¿Ya vieron? Es 5 veces el orden de magnitud menor, es decir, 5 veces menos compresible una roca ígnea o una roca metamórfica que una arcilla. ¿Ya vieron? 10 a la menos 11 contra 10 a la menos 6. ¿Ok? Okay. Esta es la respuesta de por qué en el sur de la Ciudad de México no tenemos subsidencia. Esta es la respuesta de por qué en Ciudad Universitaria, en el Pedregal, en Perisur, no tenemos, en Periférico Sur, cerca de la Sierra de Chichinautzin, no tenemos subsidencia. ¿Por qué no tenemos subsidencia? Siendo que seguimos extrayendo una muy buena cantidad de agua subterránea. ¿Por qué? Porque ahí el subsuelo está formado por rocas ígneas, que no son compresibles. Pero me voy al centro histórico, me voy a la zona oriental, donde tengo arcillas, pues ahí las rocas son compresibles, y por eso ahí tengo subsidencia. Porque esas rocas del oriente de la Ciudad de México se comprimen 5 veces más que las rocas basálticas del sur de la Ciudad de México. ¿Sí quedó claro? Esa es la razón, la compresibilidad del medio. ¿Ok? Bueno, bien, entonces, pues dependiendo del tipo de material, podremos hablar de las diferentes compresibilidades que, insisto, medimos en laboratorio, con una prensa, en un laboratorio generalmente de mecánica de rocas, donde colocamos un... ¿Ya llevaron ustedes mecánica rocas o están llevando mecánica rocas? No, todavía. Yo lo estoy llevando. Nadie ¿tú la estás llevando? Yo apenas también. Ajá. ¿Con quién? Yo ya la llevé, profe. Ok. ¿La están llevando con Javier Mancera? No. ¿No? Ok. ¿Con quién la están llevando? Se llama Servando Arana García. Ah, sí, se es conservando. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues esa es la manera de analizar. Bueno, y aquí en la clase vamos a suponer, o vamos a tomar como válido un coeficiente de compresibilidad del agua de 4.7 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre kilogramo. Es un coeficiente
idealizado, calculado en laboratorio, para una densidad constante, agua dulce, temperatura ambiente, 25 grados centígrados, etc. Este valor puede cambiar si el agua es salobre, si el agua es salina, ¿no? Si tenemos una salmuera, si la temperatura cambia, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues para fines, digamos, de los ejercicios que utilizaremos, pues vamos a platicar, vamos a utilizar este valor. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Esto lo vamos a ver la clase próxima, que ya empezaremos a hacer ejercicios. Bueno, ok. ¿Hasta el momento alguna duda? De lo que platicamos. Nada, queda perfectamente claro qué es el rendimiento específico, qué es la porosidad efectiva, qué es el coeficiente de almacenamiento, cómo aplicarla a los volúmenes de acuíferos. ¿Ya queda perfectamente claro? La ecuación que acabamos de ver, el análisis dimensional, ¿todo perfecto? Bueno, supongo que ahorita quiero seguir un poquito más con la teoría de los parámetros, lo que resta de clase, y la próxima clase ya, cuando veamos ejercicios, ya seguramente vamos a aclarar un poco la situación. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a darnos 5 minutos, por favor, 5 minutitos de descanso, son 11:15. Regresamos a las 11:20, 11:21, nada más para que si tienen que ir al baño, tomar agua, estirar un poco las piernas, ¿sí? Y ahorita le continuamos, ¿ok? Venga.
Bien, ¿andan por ahí? Sale, bien, vamos a seguirle entonces, por favor. Bueno, entonces, ¿no hay dudas? ¿Todo va bien hasta ahora? Ok. Bueno, bien. Sale. Ahora vamos a revisar las propiedades. Bueno, solo se me olvidó, perdón, para terminar con las propiedades de almacenamiento. La última que no revisamos, que es coeficiente de almacenamiento específico, S sub S, es simplemente la división entre el coeficiente de almacenamiento y el espesor saturado. ¿Ok? Por lo tanto, ¿en qué unidades está? ¿Es 1 sobre metro? 1 sobre metro, ¿no? Metro a la menos 1, ok. ¿Y qué significa? ¿Qué creen que signifique? Profe, ¿qué significaba la B, perdón? Espesor saturado, acuérdate. B es espesor saturado. Ajá. ¿Qué significa entonces? La cantidad de agua que habrá por cada metro del acuífero. Bien, la cantidad de agua que el acuífero nos puede ceder por metro de espesor saturado. Por metro de espesor saturado. Y es una medida muy sencilla que además, si están de acuerdo, nos permite medir, comparar acuíferos con diferentes espesores saturados. ¿No? No importa que tengamos un acuífero de 100 metros, otro acuífero de 50 metros, pues podemos hacer un comparativo con acuíferos de diferentes espesores saturados. Ok, entonces, bueno, finalmente es la última propiedad. Voy aquí a sustituir esta por esta de acá. Ok, bueno, muy bien. Sale, ok. Entonces, seguíamos y ya que terminamos las propiedades que nos miden o nos permiten cuantificar el almacenamiento de un acuífero, ahora vamos a ver las propiedades que nos van a medir la capacidad para transmitir agua. Que acuérdense que son si se acuerdan, los dos grupos de propiedades que hemos revisado, que hemos dicho que nos permiten definir formalmente una unidad hidrogeológica. El grupo de propiedades de almacenamiento y el grupo de propiedades de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas son la conductividad hidráulica, K minúscula, y la transmisividad, T mayúscula. Son dos propiedades fundamentales, importantísimas en hidrogeología, que para todo es necesario estimar, cuantificar, calcular, así como las propiedades de almacenamiento. Pero bueno, yo... Si me atrevería a decir que cuál es la propiedad más importante en hidrogeología, yo creo que sin duda es la conductividad hidráulica. Bueno, ok. Sale. Entonces, pues ya vimos en general que los materiales terrestres contienen poros, denotados por esa porosidad que ya hemos platicado ya con cierto nivel de detalle, y que en la mayoría de los casos esos poros pues tienen que estar interconectados para que esa roca, que ese sedimento, que ese material geológico tenga mayor capacidad para cedernos agua. Ahora, lo que vamos a estudiar es que el agua que está contenida en los poros interconectados se va a trasladar de un punto a otro punto en el subsuelo. Por lo tanto, estas capacidades de transmitir agua pues, son muy importantes en hidrogeología. Bueno, entonces, estableceremos como propiedad fundamental la conductividad hidráulica, letra K, que no es otra cosa, muy fácil la vamos a definir como la capacidad de un medio geológico para dejarse atravesar por agua. Así de sencillo, ¿quedó claro? La capacidad que tiene un basalto para dejarse atravesar por agua. ¿Y cómo será ahora la capacidad que tiene una arenisca para dejarse atravesar por agua?
¿Y cómo será la capacidad que tiene un esquisto para dejarse atravesar por agua? ¿De acuerdo? Es así de sencillo la propiedad de conductividad hidráulica. Bueno, la vamos a medir en unidades de velocidad, metros por segundo o metros por día, pero no significa una velocidad. O sea, la vamos a medir en unidades de velocidad, pero no es una velocidad. Tiene relación, evidentemente, con el concepto de velocidad, puesto que incluso de ahí toma sus unidades, pero no es una velocidad. No es la velocidad del agua. No es la velocidad real a la que se está moviendo el agua subterránea. La velocidad real a la que se está moviendo el agua subterránea sí es función de la conductividad hidráulica, pero no nada más es función de la conductividad, es función de otros parámetros. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Sí. Ok. La vamos a expresar, aunque aquí la podemos expresar en metros por segundo o metros por día, a mí me gusta más expresarla en metros por día, porque físicamente es mucho más palpable. O no sé ustedes qué prefieran, decir que la conductividad hidráulica es, qué sé yo, 1.3 por 10 a la menos 4 metros por segundo, o simplemente decir que es 10 metros por día. No, pues yo prefiero 10 metros por día, ¿no? O 15 metros por día, o 1 metro por día. Es más palpable, ¿cierto? Físicamente es más palpable, es más fácil de entender. Entonces, lo que les sugiero es que de ahora en adelante expresemos la conductividad no en metros por segundo, sino en metros por día. Bueno, generalmente solemos confundir la conductividad hidráulica con la permeabilidad. Lo manejamos como sinónimos en hidrogeología, ¿no? A veces decimos la permeabilidad del acuífero, pero no es correcto. Nos tenemos que referir a la conductividad hidráulica. La permeabilidad nos referimos a una propiedad que tiene un material geológico y es la capacidad que tiene una roca, un suelo, un sedimento para dejarse atravesar por cualquier tipo de fluido, por cualquier tipo de fluido. Un gas, aceite, hidrocarburo líquido, el mercurio, esa es la permeabilidad intrínseca. Se llama intrínseca porque es, digamos, inherente al medio. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir la permeabilidad intrínseca con la conductividad, aunque a veces la utilizamos como sinónimos. ¿Sí quedó claro? La permeabilidad intrínseca la utilizan mucho más en ingeniería petrolera. Y aquí hay una expresión que ni siquiera quiero entrar en detalle, que nos permite relacionar ambas dos. Nos permite relacionar la permeabilidad intrínseca K sub I y la conductividad hidráulica, involucrando la viscosidad del agua, la densidad del fluido y la aceleración de la gravedad. Y con esto podemos hacer relaciones entre una y otra, y que tiene sus aplicaciones en hidrogeología, sobre todo para los estudiosos de la zona no saturada, o para los que quieren hacer remediación de suelos contaminados y tienen que medir, por ejemplo, la permeabilidad de la zona no saturada. Bueno, no nos vamos a meter en ese sentido. Okay, entonces, la permeabilidad intrínseca se mide en milidarcis. ¿Sí quedó claro? Me imagino que ya habían escuchado tal vez en alguna conferencia o en algún tema de ingeniería petrolera que la permeabilidad se mide en milidarcis o en darcis, o bien en unidades de longitud al cuadrado. Un darcy que tiene esta equivalencia, un centipoise, que es una unidad de viscosidad, por un centímetro cúbico sobre segundo, sobre un centímetro cuadrado, sobre una atmósfera, sobre un centímetro, todo eso es un darcy. A su vez, un darcy es más o menos 10 a la menos 8 centímetros cuadrados. Entonces, noten la diferencia. La permeabilidad es la capacidad que tiene un medio para dejarse atravesar por cualquier tipo de fluido. Se mide en milidarcis o darcis o unidades de longitud al cuadrado. Mientras que la conductividad hidráulica, al llevar el apellido hidráulico, se refiere nada más a la capacidad que tiene una formación geológica, un material geológico, para dejarse atravesar exclusivamente por agua, y la vamos a medir en unidades de velocidad, y aquí en hidrogeología es la propiedad que vamos a estar utilizando. ¿Sí quedó claro? Pero quería hacerles el comentario que muchas veces van a escuchar, incluso de mí, porque es muy común, no, pues la permeabilidad del acuífero, pero no, realmente no hay permeabilidad del acuífero, hay conductividad hidráulica del acuífero. Bueno, muy bien. Ok, entonces, la porosidad y la conductividad hidráulica son propiedades diferentes, ¿eh? Son propiedades distintas. La porosidad tiene que ver con la capacidad, digamos, de retención de agua, de almacenamiento y retención, mientras que la conductividad hidráulica tiene que ver con la capacidad de transmisión. No son sinónimos.
Y no necesariamente decimos que un material poroso es conductivo o permeable, no lo podemos decir. Hay materiales porosos que son poco conductivos, hay materiales porosos que son muy conductivos. ¿Sí quedó claro? No hay una correlación directa. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿sí quedó claro? La porosidad tiene que ver con la capacidad de almacenamiento y retención, y la conductividad hidráulica tiene que ver con la capacidad de transmisión. Ok, por ejemplo, un basalto vesicular que aquí pongo puede ser poroso, definitivamente lo es, pero no es permeable o no es conductivo. ¿De acuerdo? Las arenas pues, son porosas y son conductivas o son permeables. Ok, bueno. Y como siempre, pues damos valores guía. Como siempre, la maravilla de la hidrogeología es que podemos hablar en términos cuantitativos y considerando diferentes litologías podemos hacer un símil de la conductividad. Entonces, por ejemplo, las arcillas, para que se den una idea, las arcillas pueden llegar a tener una conductividad hidráulica de 10 a la menos 2 o menos de 10 a la menos 2 metros por día, lo cual cualitativamente sería una conductividad muy baja. Después llegamos a tener limos o arenas muy finas que ya pueden llegar a tener una conductividad de 10 a la menos 2 a 1 metro por día. Arenas finas a medias pudiesen tener ya una conductividad de 1 hasta 10 metros por día. Ya es una conductividad media, bastante buena. Una arenisca de grano medio o arenas medias gruesas ya pudiesen tener una conductividad de 10 hasta 100 metros por día, conductividad alta, y las gravas o el ambiente kárstico pueden darnos una conductividad muy alta de 100 metros por día o más de 100 metros por día. ¿Sí quedó claro? Ok, vean la variabilidad. Vean la variabilidad. Por ejemplo, estos son valores guía. En la realidad yo les puedo decir, por ejemplo, que varios estudios que hemos hecho ahí en Tequila, Jalisco, por ejemplo. ¿Por qué en Tequila? Porque ahí se llevaron a cabo unas fugas por tomas clandestinas de unos poliductos, se contaminó un acuífero, entonces hicimos las acciones de remediación en el acuífero, entonces pues analizamos el acuífero con mucho detalle, las pruebas SLO que hicimos nos daban valores de conductividad en cenizas volcánicas de 10 a la menos 7 metros por día. Cenizas volcánicas muy, muy finas, casi del tamaño de arcillas. 10 a la menos 7. ¿Ok? Y después hemos podido hacer pruebas de bombeo en el karst de la península de Yucatán, en el campo de pozos Leona Vicario, que es el campo de pozos que le da agua a Cancún. Es un campo de pozos muy bonito y muy interesante de 266 pozos de agua subterránea que abastece prácticamente a gran parte de Cancún, de Tulum, de varias partes de la península, y allí hemos podido medir conductividades hidráulicas de 10,000 metros por día. 10,000 metros por día. Ya francamente estarán de acuerdo, una caverna, ¿no? Lo que estábamos midiendo es una dolina, una caverna. Vean la variabilidad de 10 a la menos 8 o 10 a la menos 7 a 10,000 metros por día. Ese tipo de variabilidad geológica es la que tenemos en hidrogeología. Entonces, la conductividad hidráulica, nunca pensemos en ella como un valor a secas. Tiene mucho control geológico y tiene mucha variabilidad. ¿Ok? Bueno, ¿queda claro lo que es la conductividad hidráulica? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Quedó claro? Bien, perfecto. Bueno, ¿de qué maneras podemos estimar la conductividad hidráulica? Bueno, la podemos estimar mediante diferentes métodos. Unos muy poco precisos, muy gruesos y los que más se utilizan en la actualidad. Bueno, una es lo que ya estamos haciendo, una asociación granulométrica. Es decir, tengo una arenisca, ¿verdad? Tengo un limo, tengo una arcilla, pues ya le asocio un valor de conductividad. Bueno, el siguiente son métodos granulométricos que la verdad no me gustan, pero bueno, consisten en hacer pruebas de tamizado y con esas pruebas de tamizado extraer valores de las curvas granulométricas y a partir de las curvas granulométricas sustituir esos parámetros en fórmulas empíricas y obtener una conductividad. Todos saben lo que es una curva granulométrica, ¿verdad? Ok, bueno, ¿por qué creen que estos métodos granulométricos son muy limitados? ¿Por qué creen que los métodos granulométricos son muy limitados?
¿Creen que serán representativos de la conductividad hidráulica de un acuífero? ¿Será porque están como idealizados, así como ya categorizados en arcillas, en arenas, gravas, y no toma en cuenta que en una geología definida puede haber varios tipos de granos en una sola geología, en un solo acuífero? Ajá, bueno, esa puede ser un buen argumento, es decir, heterogeneidades, ¿no? Tenemos medios altamente heterogéneos que no necesariamente se pueden clasificar, ¿no? Formalmente en una arena, en un limo, ok. Pero quiero que piensen más en términos de representatividad. Sí, yo considero que Para hacer una curva granulométrica, ¿qué necesito? los tamaños de los granos que van pasando a través de las mallas. Sí, por eso, pero lo que quería decirles es, necesito una muestra, ¿no? O no necesito, o cómo saco la curva granulométrica si no es a través de un muestreo. Necesito una muestra. ¿Y qué tamaño tiene una muestra? Pues no sé, 10 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Una bolsita así. Y esa muestra será representativa de lo que acontezca en 800 kilómetros cuadrados de un acuífero regional. No. Pues en absoluto, pero para nada, jamás en la vida. Tendría que tomar 7,000 millones de muestras, ¿no? Y volverme loco con el muestreo y gastarme un chorro de dinero. Por eso no sirven los métodos granulométricos en hidrogeología. Por un tema de escala, simple y sencillamente. Tal vez si estoy haciendo un estudio así súper puntual de relojería, de súper detalle, pues tal vez los métodos granulométricos me ayuden, pero estoy analizando la regionalidad de un sistema acuífero de 1,500 kilómetros cuadrados. Un método granulométrico no me sirve. Bueno, después estaban, Diego, porque ya prácticamente no se utilizan, una cosa que se llamaban permeámetros, que los permeámetros eran como, se siguen utilizando, pero también son muy limitados. Son como unos tubos que tienen una tubería pequeñita, tubería ranurada, entonces les agregamos agua y el agua se va infiltrando en el terreno y a medida que, digamos, derivado de la capacidad de infiltración del terreno, vamos haciendo mediciones de qué tanto el agua que vamos metiendo en el tubito va bajando y mediante esas mediciones pues podemos hacer inferencias de la capacidad hidráulica del medio, muy limitada porque realmente lo que estamos midiendo es la capacidad de infiltración y además de la cubierta edáfica de los primeros metros. Bueno, los métodos que más se utilizan para analizar la conductividad hidráulica y también, dicho sea de paso, para analizar lo que platicamos antes del descanso, rendimientos específicos, coeficientes de almacenamiento y porosidades eficaces, son lo que llamamos pruebas de bombeo, que creo que ya les he platicado algo. ¿No les he dicho nada de las pruebas de bombeo en campo? Nada. Recuérdenme. ¿Les suena? Creo que no. ¿No? Ok, bueno. ¿Las pruebas de bombeo qué son? Las pruebas de bombeo es, voy a un pozo, fíjense bien, porque vamos a estar hablando hasta el cansancio de las pruebas de bombeo y en el tema, híjole, no me acuerdo cuál es, creo que el tema 4, todo el tema 4 son pruebas de bombeo, ¿ok? Porque representan, digamos, el ejercicio y la experimentación, yo diría, más común y más popular en hidrogeología. Vamos a un pozo, ¿de acuerdo? Y en ese pozo empezamos a generar un bombeo a través de ese pozo. Y lo que vamos a hacer es medir cómo va bajando el nivel en el interior del pozo con respecto al tiempo. Y no nada más en el pozo de bombeo. Nos vamos a buscar pozos de observación, así se denominan, pozos de observación, que estén cercanos al pozo de bombeo, de manera que el bombeo que se está generando en el pozo también tenga una afectación o un impacto en los pozos de observación cercanos. ¿Acaban de entender lo que acabo de decir? ¿Sí? Y que se observa el impacto de extraer agua de un pozo en los otros pozos que están cercanos. Es correcto, Enrique. ¿Por qué? Porque el nivel va bajando en forma de un cono, lo que yo les decía. Si tú tienes pozos perforados dentro de ese radio del cono, pues entonces el nivel en el pozo de observación va a ir bajando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo muy común en hidrogeología y es algo hasta práctico, es decir, ¿en dónde debes de perforar para no afectar a un pozo vecino? Bueno, ahora esa condición que se denomina interferencia la vamos a utilizar para analizar
las condiciones hidráulicas de un acuífero. Entonces, vamos a bombear en un pozo. El pozo puede ya existir o podemos perforar un pozo exprofeso para eso. Y entonces empezamos a generar un bombeo, el nivel empieza a bajar y yo voy a ir midiendo cómo va bajando ese nivel con respecto al tiempo en el pozo de bombeo y en pozos de observación. Y también voy a ir midiendo la descarga, el caudal. Bueno, mediante todos esos datos, que ya veremos en su momento, esos datos del abatimiento del nivel con respecto al tiempo, los puedo graficar y a partir del análisis de esas gráficas, de la lectura de esas gráficas, que van a estar expresadas en coordenadas lineales o en coordenadas semilogarítmicas o en bilogarítmicas, a través de la extracción de ciertos parámetros de esas gráficas y utilizando diferentes modelos matemáticos analíticos, puedo inferir la conductividad hidráulica del medio, puedo inferir el coeficiente de almacenamiento, puedo inferir el rendimiento específico. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro más o menos en general en qué consisten estas pruebas de bombeo? Ok. Hay varias pruebas de bombeo. Una de ellas, que viene aquí en los apuntes, se llama caudal constante, y como su nombre perfectamente lo indica, es pues que voy a hacer una prueba de bombeo a 30 litros por segundo. Voy a bombear 30 litros por segundo. No voy a bombear ni un poco más ni un poco menos. Entonces voy a estar bombeando todo el tiempo 30 litros por segundo. Va a ser un bombeo a caudal constante. Y ese bombeo va a durar, ¿cuánto debe durar una prueba de bombeo? Me debieron haber preguntado. Un día, 2 días, 3 días, es decir, durante 72 horas de manera ininterrumpida, yo tendría que estar pegadito en un pozo, midiendo la descarga y midiendo cómo va bajando el nivel. ¿De acuerdo? Claro, al principio el nivel va a bajar muy rápido, después de 4, 5, 6 horas de bombeo, el nivel va a bajar ya muy paulatinamente, y pues ya no me voy a volver loco midiendo ahí el nivel, pero en eso consisten las pruebas de bombeo. ¿Sí quedó claro? Entonces, un tipo de prueba es bombeo a caudal constante. Otra prueba es un bombeo, pero ahora a caudal variable. Ahora sí voy a variar el caudal. Ahora voy a estar bombeando a 30 litros por segundo, pero después lo incremento a 40 y después lo incremento a 50. Y obtengo información diferente. Una prueba de bombeo a caudal constante me da cierta información. Una prueba de bombeo a caudal variable me da otra información. La del bombeo a caudal constante aprenderemos, me da más información sobre el comportamiento hidráulico del acuífero. La prueba caudal variable me va a dar más información, fíjense qué interesante, sobre el pozo, sobre si el pozo está trabajando bien, sobre si el pozo tiene un daño, sobre la eficiencia hidráulica del pozo. Bueno, después existen las pruebas de recuperación, que como su nombre perfectamente lo indica es, voy a recuperar el nivel, es decir, ahora estoy bombeando, les pregunto, ¿qué pasa ahora si estoy bombeando en un pozo y apago el pozo? ¿Qué le pasa al nivel? Se recupera. Pues se recupera, asciende, ¿estamos de acuerdo? El nivel estaba deprimido por el bombeo, ahora apago el pozo y el nivel se recupera. Ahora voy a medir esa recuperación. Ahora voy a medir cómo va subiendo el nivel con respecto al tiempo, hasta llegar a la condición estática, hasta la condición que estaba antes de iniciar el bombeo. Y entonces pues voy a obtener de ahí otra información muy buena. Ok. También puedo hacer ensayos de trazadores, también puedo hacer ensayos slow. ¿Qué son los ensayos de trazadores? ¿Qué es un trazador? ¿Les suena? Angélica dice que en el pastel. ¿Quién más? ¿Nadie ha escuchado hablar de un trazador? Pruebas de trazadores. ¿Será eso que como que le ponen una tintura al agua para ver cómo viaja o algo así? ¿O no, nada que ver? Sí, va por ahí, va por ahí. Ese es un tipo de trazador. Habrán visto algunas fotografías de que el agua se ve como fosforescente. ¿No han visto? Sí, Eso es. Uno que es como tintura, una tintura morada. Sí, pero no es pintura, ¿no? Sí, no. Porque si no, pues sí, es un estamos metiendo un profe, ¿y qué hacen con el agua en la prueba del bombeo? Pues están ahí 2 días bombeando agua y ¿a dónde va el agua? Pues es buena pregunta. El pozo generalmente ya tiene que estar construido y conectado a una red, a la red de agua potable. Entonces, pues el agua que vas bombeando se va directamente a la red de agua potable. Claro. Ahora, si el pozo tú lo perforaste, entonces tienes generalmente que generar una línea de conducción. Una línea de conducción en donde descargar el agua 100 o 200 metros en otro lado, porque pues,
bonito chiste sería estar extrayendo y en el mismo punto estar inyectando, entonces no va a servir absolutamente de nada la prueba. ¿Ok? Entonces pues, tendrías que hacer una línea de conducción, una tubería provisional, 100 metros, que es lo que yo hago, por lo menos 100 metros, y aguas arriba del punto de extracción, inyecto el agua. Pero pues es un aguadal, ¿eh? O sea, imagínate que está sacando 30 litros por segundo por 72 horas, pues échenle el número de cuánto es el volumen que está sacando. Entonces es una bronquita y es un show. Bueno, muy bien. Sale, ok. Antes de acabar la clase, me interesa que definamos una propiedad súper importante que es la transmisividad, y la transmisividad tiene que ver con la conductividad. Fíjense en este diagrama que está bastante chafita, pero bueno, lo tengo que ya que cambiar. Pero bueno, nos da una idea. Tenemos un acuífero, aquí tenemos el nivel del terreno y tenemos dos pozos ahora, dos pozos. En estos dos pozos están perforando agua de un acuífero confinado, es decir, toda esta capa de aquí arriba es un confinante. Y aquí abajo tenemos el acuífero confinado. Este acuífero confinado tiene su espesor saturado. Bueno, B mayúscula en este caso, pero en nuestro caso sabemos que es B minúscula. Perforamos un pozo aquí, perforamos el techo, liberamos la presión y el nivel piezométrico sube hasta este punto. ¿De acuerdo? Ahora perforamos un segundo pozo, el nivel sube solamente hasta este punto. Se forma una inclinación del plano piezométrico. ¿Lo ven? Una inclinación del plano piezométrico, que indica movimiento. Cada vez que el plano esté inclinado, pues hay un movimiento. ¿De dónde a dónde va a haber movimiento del agua? Pues del mayor nivel al menor nivel. ¿De acuerdo? Del mayor nivel al menor nivel. Bueno, el agua se va a desplazar horizontalmente a través de todo el espesor saturado. Esa capacidad que va a tener el acuífero de desplazarse, digamos, el agua del acuífero, ¿eh? Otra vez, para que no se confunda. La capacidad que va a tener el agua subterránea para transmitirse o desplazarse horizontalmente a través de todo el espesor saturado generado por una inclinación del plano piezométrico, porque si no, no habría desplazamiento, se llama transmisividad. ¿Quedó claro? ¿O lo repito? Sí, por favor. ¿Sí quedó claro o sí lo repito? Ok, sí lo repito. Ok. Tenemos un plano inclinado que indica desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un plano piezométrico inclinado, el agua va a empezar a desplazarse del mayor punto al menor punto. Lo definiremos cuando veamos algo de mecánica de fluidos, que ya de la siguiente clase vamos a empezar con eso. Cuando definamos la ecuación de Bernoulli, vamos a definir un concepto muy importante que se llama carga hidráulica. Entonces, el agua se mueve de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica. Ok. Entonces, cuando tenemos este nivel inclinado, el agua empieza a desplazarse. Bueno, hay acuíferos que van a tener más capacidad de transmitir el agua subterránea en el interior del acuífero y otros acuíferos que tendrán menos capacidad de transmisión de agua. La propiedad que mide esa capacidad de transmisión de agua se denomina transmisividad. Pero es una propiedad que mide qué tan fácilmente el agua se va a desplazar horizontalmente por todo el espesor saturado del acuífero cuando hay un desplazamiento de agua subterránea. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. O sea, es como un ejercicio representativo, ¿no? De cómo se mueve el agua en el plano inclinado. Entonces, eso representa cómo se mueve el agua lateralmente. Es correcto, va por ahí. Es decir, el plano inclinado te indica que hay desplazamiento. Eso es así. Cuando el plano, y además siempre tenemos un plano inclinado y por lo tanto siempre vas a tener desplazamiento del agua subterránea. Nunca va a haber agua subterránea estática en un acuífero. Entonces, la capacidad que va a tener el acuífero para desplazar el agua subterránea con una componente horizontal, porque va a haber un desplazamiento horizontal, no lo va a haber vertical, salvo en ciertas excepciones, zonas de descarga, zonas de recarga, conexión con ríos, pero si suponemos este ejercicio simple en el que tenemos un acuífero perfectamente tabular, homogéneo, isotrópico, vamos a tener nada más desplazamiento del agua horizontal. La capacidad que tiene ese acuífero para desplazar horizontalmente el agua se denomina transmisividad, que no es otra cosa más que en español la capacidad de transmisión de agua de un acuífero. ¿Ok? Perfecto.
esa capacidad de transmisión es transmisividad, T mayúscula, y que es el producto, matemáticamente es el producto de la conductividad hidráulica y del espesor saturado, K por B. Entonces, transmisividad aquí es igual a K por B. Para un acuífero confinado. Para un acuífero libre, también con ciertos niveles de errores, solemos muy alegremente hablar de la transmisividad de un acuífero libre, pero hoy es más complicado porque el espesor saturado va a variar. Y si el espesor saturado va a variar, vamos a tener transmisividades variables, pero bueno, después dejamos esa discusión. En general, la transmisividad de un acuífero confinado, y a veces se aplica para un libre, la transmisividad va a ser igual a K por B. K, conductividad hidráulica, B, espesor saturado. Entonces, ¿en qué unidades medimos la transmisividad? ¿En litros al cuadrado? No. No, ¿En qué está expresado la conductividad? 100 metros sobre día. Bueno, en metros cuadrados sobre día quedaría la transmisividad. En metros cuadrados sobre día quedaría la transmisividad. Es correcto. Metros cuadrados por día. Entonces, la transmisividad es K por B. K metros por día, B metros, quedaría en metros cuadrados por día. Entonces, es una medida expresada en metros cuadrados por día que nos indica digamos, la cantidad de agua que puede ser transmitida horizontalmente por un acuífero cuando tenemos un plano inclinado. Un plano piezométrico inclinado. ¿Ok? Ok. ¿Quedó claro? Bueno, podemos tener, ya para terminar, podemos tener en un sistema multicapas, que ya se acuerdan que habíamos definido que tenemos varios acuíferos intercalados o sobrepuestos unos con otros. Podemos tener, por ejemplo, sacar una transmisividad equivalente de todo el sistema si conocemos la conductividad de cada capa y el espesor de cada capa. ¿De acuerdo? Ahorita me regreso y ok, muy rápidamente. Si llegáramos a tener 3 capas conectadas, geológicamente son 3 capas independientes, pero hidrogeológicamente es un solo acuífero, un solo sistema, puedo sacar algo que se llama conductividad hidráulica o transmisividad equivalente de todo el sistema. Y esto es, si conozco la conductividad de cada capita y el espesor de cada capa, digo, ¿sabes qué? La conductividad horizontal, es decir, la capacidad que tiene la roca para dejarse atravesar por agua en la dirección horizontal, equivalente de todo este sistema, va a ser igual a la sumatoria desde la primera capa hasta la última de la conductividad horizontal de cada capa multiplicada por el espesor de cada capa y dividido entre el espesor total de las 3 capas juntas. ¿Sí quedó claro? Entonces, en lugar de estar hablando de una sola conductividad de cada capa, hablo de una conductividad de todo el sistema, a lo que le llamo conductividad equivalente. Y lo mismo para la conductividad hidráulica vertical, es decir, hago un paréntesis antes de revisar la ecuación. El agua se mueve tridimensionalmente a través de un acuífero. Si habíamos definido que una roca tiene una capacidad para dejarse atravesar por agua, entonces esa roca tendrá una capacidad horizontal para dejarse atravesar por agua, vertical para dejarse atravesar por agua y ortogonal para dejarse atravesar por agua. ¿Sí quedó claro lo que acabo de decir? Entonces podemos definir en un sistema tridimensional que no nada más vamos a tener una sola conductividad. Vamos a tener una conductividad horizontal, otra vertical y otra transversal si hablamos en un sistema tridimensional. Es decir, Kx, K en Y y K en Z. O si hablamos de un sistema bidimensional, simplemente conductividad horizontal o Kx y conductividad vertical, Ky. ¿Sí queda claro? Ok, más o menos está bien estudiado que más o menos la capacidad, fíjense bien lo que voy a decir, la capacidad de un material geológico para dejarse atravesar por agua vertical es más o menos 1/10 de la horizontal. Es decir, que Ky
es aproximadamente 1/10 de KX. KY es aproximadamente 1/10 de KX, más o menos. Y entonces con eso ya podemos sacar sistemas equivalentes de KX y de KY. Otra vez ya me regreso a la ecuación, suponiendo para este sistema equivalente, lo que les decía en esta ecuación de arriba, que vamos a sumar el producto de las conductividades horizontales de cada capa multiplicadas por el espesor de cada capa entre el espesor total del sistema. Y si queremos definir una conductividad hidráulica vertical de todo ese sistema, pues ahora va a ser al revés. Ahora va a ser el espesor de todo el sistema dividido entre la suma del cociente de cada capa entre la conductividad vertical de cada capa. ¿Cómo sabemos la conductividad vertical de cada capa? Pues si tenemos la conductividad horizontal, puedo asumir que KB es 1/10 de la K horizontal. ¿Sí quedó claro? A veces no es 1/10, a veces es mayor, a veces es menor. Eso se llama anisotropía. Anisotropía. Los acuíferos anisótropos son acuíferos en los que sus propiedades son diferentes en cada una de las direcciones de los vectores. Entonces, cuando decimos que KX es igual a KY, pues decimos que el acuífero es isotrópico. Cuando decimos que KY es diferente a KX, decimos que el acuífero es anisotrópico o anisótropo. Con base en eso, si suponemos una tasa de anisotropía del 10%, es decir, KY igual a 1/10 de KX, tasa de anisotropía del 10%, y asumimos ese valor como referencia, podemos, de un sistema multicapas como este que tenemos aquí, no importa que tengamos muchas capitas, si hidrogeológicamente tenemos un solo sistema, un solo acuífero, pues entonces es más práctico en hidrogeología hablar de un valor equivalente de todo el sistema. Un valor equivalente horizontal y un valor equivalente vertical. Y con estas ecuacioncitas lo podemos sacar. ¿Ok? Bueno, bien. ¿Alguna duda de lo que acabamos de platicar? Del concepto de conductividad, del concepto de transmisividad y del concepto de conductividades hidráulicas equivalentes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, todo bien. Ok. ¿Para los demás? ¿Todo bien? Bueno, yo no escuché cuando dijo que las pruebas de bombeo constantes, ¿qué información obtenías de esas pruebas? Bueno, no te preocupes porque lo vamos a ver más adelante con muchísimo detalle, pero básicamente se analizan propiedades del medio, propiedades hidráulicas del medio, lo que estamos platicando ahorita, conductividad, coeficientes de almacenamiento, rendimientos específicos. Eso es lo que se obtiene de una prueba de larga duración a caudal constante. Mientras que en una prueba en la que vas variando el caudal, que se llama prueba de caudal variable o prueba escalonada, en inglés se llaman step tests, prueba por escalones. Aunque la información hidráulica de los acuíferos puedes obtenerla, la información que más te sirve o que es más representativa de ese tipo de pruebas son las relacionadas con el estado del pozo, con el estado mecánico del pozo. Si el pozo está funcionando bien, si tiene algún tipo de daño, cuánto es su eficiencia, y ya te meterías a estudiar pues, qué tipo de daño tiene, si es que tiene algún daño. Un video de pozo, un registro geofísico, etc. ¿Sí? Gracias. Muy bien, Carla. Perfecto. ¿Quién más? ¿Tiene alguien más algún otro comentario? Profe, yo no me quedó claro lo de la anisotropía, lo último que dijo. O sea, sí me quedó claro que cuando KX y KY es isotrópico, pero lo siguiente no alcancé a escuchar bien. O sea, decía que un acuífero, decía que el agua en un acuífero se mueve en 3 dimensiones. Se va a mover en un vector horizontal, en otro vertical y en otro ortogonal. Y cuando esas capacidades de movimiento son diferentes, hablamos de que el acuífero es anisotrópico. Cuando esas capacidades de transmisión son iguales, hablamos de que el acuífero es isotrópico. Entonces, generalmente, o sea, la gran mayoría de las cosas, de las veces, el acuífero siempre es anisotrópico. Y siempre
el movimiento horizontal es el más dominante, o sea, K en X es mucho más dominante que K en Y. Y más o menos está bien estudiado que más o menos KY es como 1/10 de KX. ¿Ok? Entonces, cuando tienes estos sistemas multicapas, nos interesa en hidrogeología no estudiar la conductividad de cada capita individual, sino si todas se comportan como un solo acuífero, sacar un solo valor representativo de todo el sistema, tanto horizontal como vertical. Y entonces para eso pues utilizamos las últimas ecuaciones que acabamos de ver. ¿Ok? Gracias, profe. Sí. ¿De qué? Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, miren, ya ahorita vieron, porque lo estoy viendo en sus caras, que ya la cosa